Cajasol, siempre con Córdoba. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una jornada más a este debate juvenil que tenemos en Onda Mezquita 7 Televisión, un debate que abordamos todas las semanas en este espacio televisivo con el que pretendemos llegar a realidades, a cuestiones que yo creo que interesan evidentemente a todos, pero sobre todo por escuchar la particularidad que pueda tener la gente joven sobre diversos aspectos. Hoy vamos a hablar de la Iglesia y además, ya lo han visto, en el plano general contamos con dos invitados excepcionales y también, evidentemente, con gente joven. ¿Por qué? Porque pretendíamos de una manera poder trasladar cuáles son esos criterios que la gente joven tiene, la visión, la perspectiva sobre la situación de la Iglesia, del cristianismo en este caso, de la Iglesia Católica en Córdoba, en la diócesis cordobesa y, evidentemente, también para hablar de todo el entorno. Me van a permitir que vaya saludando de uno en uno a nuestros invitados. Algunos, desde luego, son mucho más reconocibles que otros. Empezamos, si os parece, por el menos reconocible, que es un chico joven que tenemos aquí. Además, estudia segundo de bachillerato. A mi izquierda le tenemos Francisco Valverde. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por venir. Nos alegra que hayas podido venir, siendo además, estudias segundo de bachillerato, ¿no? Estás prácticamente en una etapa ya para salir, ¿no?, de cara a esa universidad, ¿no? Ya una etapa para elegir otra cosa, ya cerrando etapa, por así decirlo. Cuestiones sobre gente joven, con gente joven, que es lo que queremos abordar, y con gente que trata con gente joven. En este caso tenemos al delegado de Juventud de la Diócesis de Córdoba, Jesús Linares. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Agradecemos que hayáis venido precisamente también desde la diócesis para responder a ciertas cuestiones que hoy queremos plantear sobre la mesa. También a mi izquierda, a su derecha en la pantalla, tenemos a una chica, ya es estudiante universitaria, estudia magisterio, es Ana González Rojas. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Muy buena. Gracias por venir. A vosotros. Ya siempre. nos contarás cómo vivimos la universidad en esta época tan curiosa que estamos de alguna manera cohabitando todavía. Gracias por estar aquí. Gracias. Y decía ahí algunos que no hace falta presentar, pero evidentemente como están aquí no lo hemos dejado el último, ni mucho menos para el final, ni mucho menos, pero sí por reconocer a la figura de don Demetrio Fernández, que es el obispo de la diócesis de Córdoba. Don Demetrio, muy buenas. Muy buenas a todos. Oye, muchas gracias por venir y por querer de alguna manera participar en un debate joven, pese a que la edad a lo mejor pueda demostrar lo contrario, pero igualmente nos sorprende. Yo no soy joven, pero bueno, estoy muy cerca de los jóvenes y los jóvenes necesitan también de los mayores. Aquí estoy para serviros. Bueno, y muchas gracias por exponerse también. No es la primera vez que está en Onda Mezquita, ya lo hemos visto en un par de ocasiones, recientemente también, con motivo, por supuesto, de la propia Semana Santa, y quizá por eso, por ahí, vamos a arrancar, porque es cierto que ya ha transcurrido un periplo desde que concluyera esa Semana Santa cordobesa, pero quizá vinculando también un poco cómo se ha vivido, me gustaría preguntarle, pues, ¿cuál es la situación de la Iglesia hoy por hoy en Córdoba? Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que nos cuente un poco también ese balance. Bueno, la diócesis de Córdoba, lo he dicho muchas veces y en muchos foros, no solo en Córdoba, goza de buena salud. Es una diócesis muy viva, con una vitalidad que le brota de dentro, tanto entre los laicos o los seglares, jóvenes, adultos, familias, como en las vocaciones sacerdotales, como los sacerdotes, el presbiterio diocesano. Bueno, pues yo estoy muy a gusto en esta diócesis, trabajando y gastando mi vida al servicio de los cristianos en esta diócesis de Córdoba. Y bueno, pues estamos sufriendo, como todos, la pandemia del COVID, ¿no?, que nos tiene un poco frenados, pero nos ha hecho también profundizar y ganar en hondura, y estamos preparados para cuando nos abran las puertas o las compuertas de par en par, ¿no? Fíjese que ha sido una Semana Santa, por supuesto, diferente a la anterior. Por lo menos este año sí que se ha podido desarrollar de otra manera, no como el año pasado, cuando se decretó en sí la propia pandemia, pero el balance podríamos decir que es incluso más positivo de lo previsible, teniendo en cuenta también la movilidad que han tenido desde las propias hermandades, cofradías, el sentimiento, la devoción que se ha habido por las calles, no solo en las propias cofradías, sino también en el entorno de la propia ciudad, ¿no?, que es algo diferente, pero que se ha vivido con mucha intensidad, ¿no? Así ha sido. Las cofradías han demostrado, no solo sus juntas de gobierno, sino la base, los hermanos, los cofrades de cuota o los devotos, han demostrado que están ahí. Y así como el año pasado tuvimos que estar todos encerrados en casa,
pues este año abiertas las puertas tanto de las iglesias con sus titulares como en la catedral, a la cual cada día han venido los representantes de cada cofradía, pues todos hemos quedado muy satisfechos. Yo personalmente de estar cerca de ellos y alentar la devoción popular, y ellos también de dar un paso adelante. Es evidente que el programa en sí versa habitualmente sobre gente joven, y es a ellos también a los que os vamos a pedir, si os parece, por supuesto abiertamente, que le preguntéis al señor obispo lo que queráis, y evidentemente también al delegado de Juventud. Me voy a referir antes al propio Jesús, ¿vale? Pues por trasladar un poco, ¿no? ¿Cómo se vive desde la posición a la que usted opera, de alguna manera, y ejerce la vinculación con la gente joven en Córdoba? ¿Es una ciudad activa, proactiva, con mucha perspectiva en este sentido, ámbito de la Iglesia? Mira, yo creo que tenemos la suerte en Córdoba de tener muchísimos jóvenes que están vinculados a la Iglesia, ¿no? Y que la conocen desde dentro, ¿no? Yo llevo 7 años en la Delegación de Juventud, voy a hacer 7 años en junio, y bueno, pues yo siempre digo que yo creo que voy por la tercera generación de jóvenes que ha ido llegando a la Delegación de Juventud, ¿no? Al voluntariado de la delegación. Y bueno, son muchísimos los jóvenes que participan cada jueves, y constantemente hay vida alrededor de la Delegación de Juventud, y en la Diócesis de Córdoba los jóvenes están muy vivos. Me gustaría conocer de una manera muy directa cuál es la perspectiva, la visión que tiene precisamente gente como vosotros, que estáis ya universitaria, en tu caso, Ana, en el tuyo casi, prácticamente. ¿Cuál es la visión que tenéis que traslada la Iglesia o la diócesis cordobesa a la gente joven? A ver. Pues nosotros personalmente, como estamos dentro de la Delegación de Juventud, trabajamos constantemente en la Iglesia y tenemos voz, y nos sentimos súper escuchados, y la verdad es que hacemos, yo creo que una labor súper importante también para llegar a los demás. ¿Cuál es el vínculo que podéis desarrollar con acciones, no solo de voluntariado, sino también otro tipo de actividades en las que participáis? ¿Qué percepción se traslada, ¿no? Y no sé si la compartís incluso con amigos. Por supuesto que concebimos la fe como un regalo, y al final, pues allá por donde vamos, pues como el que se lleva una buena noticia, ¿no? Quiera o no, pues deseas compartirla tanto con tus amigos, con tus familiares, y pues eso, la concepción que tenemos dentro de la Iglesia es que nos sentimos queridos y acompañados, que es lo importante, y que pues eso, pues además podemos ejercer diferentes tareas y nos sentimos sobre todo importantes dentro de la Iglesia. De una manera u otra, ¿vosotros cómo os acercáis a la Iglesia o a Dios? No sé si es a través de la familia, a través de alguna actividad en la que hayáis compartido con gente de la diócesis. ¿Cómo empezáis a adentraros de alguna manera en el mundo cristiano? Personalmente vengo de una familia cristiana, pero realmente conocí la fe en un jueves de lo que dice Don Jesús, allí en la capilla de San Juan Pablo II, la iglesia de la Compañía, con la exposición del Santísimo. O sea, creo que es una llamada súper fuerte a los jóvenes, y que cada jueves hay allí una gran cantidad de ellos, bueno, de nosotros, y la verdad es que es impresionante verlo. En tu caso, Valverde, porque te dicen Valverde, ¿no? Sí, me dicen Valverde. ¿En tu caso cómo te acercaste? Pues en mi caso también vengo de una familia cristiana, pero al final empecé a tomar, por así decirlo, mi fe, pues eso, dentro del colegio, dentro de los grupos de jóvenes, de mis amigos, y poco a poco pues vas viendo pequeñas situaciones, pequeños momentos en los que parece que el Señor te llama, ¿no? Y al final pues te vas dejando llevar, empiezas a conocerlo, y esa ha sido más o menos mi tu manera de ir adentrándote. Mucha gente que esté en su casa se preguntará, bueno, hoy en día la gente joven, con la cantidad de alternativas que tiene para el ocio, o la cantidad de planteamientos que puede desarrollar una persona hoy en día, por las circunstancias tanto personales, familiares, evidentemente sociales e económicas, ¿por qué decide, o qué percepción tiene usted, señor obispo, que deciden participar de manera más activa con el ámbito de la propia Iglesia? Porque hay tantas alternativas, yo no sé si las contemplan como tal, que digamos que a lo mejor habrá gente a la que le sorprenda de alguna manera que haya gente joven que le dedique su tiempo a Dios. Bueno, yo creo que hay momentos fuertes, ahora con la pandemia un poco recortados, pero que a los jóvenes les engancha. Por ejemplo, la peregrinación a Guadalupe, la última que hemos tenido, fue reducida, pero
la del año 2019, fueron 1.350 jóvenes de Córdoba los que fueron de camino hasta Guadalupe. Yo creo que eso representa un poco la parábola de lo que es la juventud cristiana en Córdoba. ¿Qué les llama? Pues a veces es la primera experiencia o contacto así consciente para ellos. Otros repiten año tras año. En definitiva, yo sé que hay muchísimos jóvenes que no están o no se vinculan a la Iglesia, o están y no participan, ¿no? Pero yo he participado en estas reuniones o en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Estamos preparándonos para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en el año 2023, y los jóvenes vibran, y cuando ellos se encuentran entre sí, una de las experiencias comunes a todos es: aquí veo y experimento la Iglesia. La Iglesia es eso, es la comunidad, en este caso de jóvenes, que se acompañan unos a otros para vivir su vida de relación con Dios y su vida de solidaridad con los demás. Yo creo que a los jóvenes les engancha sobre todo pues que la Iglesia tiene un mensaje que les hace crecer y les hace ser ellos mismos y les hace vivir en libertad. Yo creo que esto es lo fundamental. ¿Cómo se atrae a la gente joven desde esa delegación? Actividades, algunas ya se han comentado, pero luego hay que hacer un seguimiento, entiendo, ¿no? Porque habrá gente que se enganche, si se puede emplear la expresión, ¿no? O se monte al mismo vagón, pero habrá gente incluso que lo deje. No sé si hay casos en ese sentido. Mira, yo te diría una cosa, y yo por lo menos así lo he vivido y lo he experimentado. Nosotros programamos, al principio de curso, hacemos una programación con actividades, con las peregrinaciones, todo lo que lleva la delegación de juventud, y luego vienen los jóvenes. Pero yo te puedo asegurar que el joven es el que atrae a otro joven, ¿no? Los mismos jóvenes son los que atraen a otros jóvenes. Por supuesto, ahí estamos nosotros, los sacerdotes, para acompañarles, para ayudarles, para guiarles en algún momento dado, pero que ciertamente los mismos jóvenes se atraen, ¿no?, a otros en la vida de la Iglesia, ¿no?, y en el seguimiento a Jesucristo. Es como un efecto llamada incluso de rebote, ¿no?, podría decirse, ¿no?, por la actividad que ya propiamente se genera, ¿no? Decía el señor obispo que la situación de pandemia o la crisis en sí que estamos viendo sanitaria ha influido también, ¿no?, a lo mejor en una participación de manera más activa juvenil, ¿no? ¿Se ha notado mucho en este tiempo? ¿Y en qué ha cambiado de alguna manera la manera de captar, ¿no?, adeptos o de captar fieles, mejor dicho? Sí, diga usted dónde me tío. Ciertamente estamos reducidos, pero yo veo que eso ha intensificado las ganas que tienen los jóvenes de tener algo. Creo que se manifiesta también en otros campos. ¿Por qué? Pues porque la vida juvenil es explosiva, ¿no?, y no admite mucha contención. Pero a nivel religioso yo veo que participan, por ejemplo, y poniendo todas las medidas sanitarias y de distanciamiento, etcétera, en la adoración del jueves. Ellos mismos han hecho alusión, me están deseando llegar, a veces no pueden porque tienen trabajo, exámenes, etcétera, pero cuando pueden vienen, pues para estar un rato con el Señor y también para estar con sus amigos y amigas, que es una cosa muy buena que la Iglesia sea un lugar de encuentro con Dios, pero también un lugar de encuentro de unos con otros, ¿no? Yo creo que en este sentido la situación de pandemia, que nos tiene, repito, a todos frenados, hace también que haya más ganas que nunca de hacer alguna, es decir, o de ir a Guadalupe, o de tener una buena sesión de música, canto, adoración, o de ir a la Jornada Mundial de la Juventud que estamos programando, y antes ir, por ejemplo, a Santiago de Compostela. La última vez que fuimos de Córdoba fueron 1000 jóvenes de aquí hasta Santiago, ¿no? Bueno, yo creo que estas actividades, como ha dicho Jesús, ellos mismos son los que se convocan unos a otros. El Papa Benedicto y el Papa Francisco han repetido muchas veces: jóvenes, vosotros sois los que tenéis que atraer a los demás jóvenes. Los jóvenes tienen que ser evangelizados por los jóvenes, aunque los mayores estamos para atenderles, acompañarles y ayudarlos, pero como están sus padres, como están sus profesores, como están los que van por delante de ellos en el campo profesional. Pero ellos son los que animan el cotarro, y yo me siento muy a gusto entre ellos. Incluso más joven, seguro, ¿no? Sí, claro. Uno se siente rejuvenecido, claro. Cuando uno comparte. ¿Qué papel, qué importancia tiene la gente joven desde vuestro punto de vista a la hora de poder sumar a más fieles de cara a la Iglesia? Y yo no sé si esto
insisto, habrá gente que sea joven y dirá, bueno, pues a mí esto no me interesa por H por B, por desconocimiento y tal, pero ¿de qué manera puede o podéis los jóvenes atraer a más personas para que la Iglesia siga sumando fieles? Pues yo creo que sobre todo con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, porque justo el otro día me preguntaba una compañera en clase, pero a ver, Ana, ¿tú por qué llegas los lunes tan contenta? Yo le decía, pues porque estamos vivos, o sea, estamos vivos y tenemos que dar las gracias al Señor por eso, y sí, o sea, por ese hecho ya estoy feliz, y la gente, o sea, a la gente al verte feliz, como que les sorprende, ¿no? O sea, dice, sabemos que hay cosillas malas, pero aún así está feliz. Y creo que eso es lo que más le llama la atención. Porque es felicidad lo que de alguna manera entrega el tener ese amor o profesar de alguna manera esta vinculación con Dios. Totalmente, vamos, yo pienso que uno de los mayores regalos que nos da el Señor una vez que lo conocemos, pues es ese, el de vivir feliz y vivir de cara a algo, ¿no? De no tener una vida vacía que puedas llenar con mis cosas, sino un fundamento dentro de tu vida que para nosotros los cristianos pues lo llena Dios, por supuesto. En ese papel vosotros hacéis, a ver si se dice así, ¿no? Un poco apostolado también a la hora de reunificar a gente, y existe algún método que compartáis con amigos que a lo mejor no quieren saber nada de la Iglesia, pero que podrían de alguna manera acercarse a Dios. Pues sí, ¿no? Pues podemos llamarlo así, apostolado, y sobre todo eso, también volver a decir lo que ha dicho don Demetrio, de que los mismos jóvenes somos los que llamamos los mismos jóvenes, y por supuesto que no son todos los que escuchan, pero yo pienso que es muy importante el testimonio, ¿no? Cuando ves a una persona feliz, cuando ves a una persona que pese a que tenga altibajos, porque la vida es inevitable, pero cuando tú la ves afrontar la vida de otra manera, yo creo que eso, quiera o no, llama la atención, y después crea, no crea, pero ya siembras la duda, ¿no? Y quién sabe. Hay una cosa que sí me gustaría preguntarle ya de manera directa, bueno, quizá evidentemente a los dos como invitados, y porque de manera activa estáis en esa primera línea, ¿no? Hay gente joven aquí, una cosa es la relación que pueda tener la gente joven con la Iglesia, y otra cosa pues son las vocaciones, que yo no sé si en Córdoba podríamos decir que tenemos una buena perspectiva vocacional de cara a ordenar sacerdotes. Me gustaría que me explicarais si es una tendencia al alta, a la baja, ¿cómo veis esa progresión, esa exponencial, si existe, si va hacia arriba, si va hacia abajo? A ver, don Demetrio. Este año, pues Dios nos regala, porque es un regalo cada nuevo sacerdote, 9 nuevos sacerdotes en la diócesis de Córdoba. Yo pienso que en el conjunto de España y de Occidente entero, pues es una buenísima noticia, porque hay escasez de vocaciones. El mundo en el que vivimos te ofrece muchas cosas, y bueno, pues la vocación sacerdotal, que pienso que a muchos les llega, pero no todos se deciden, pues es un camino de fidelidad al Señor y de respuesta. Este año le damos gracias a Dios porque 9 van a ser ordenados sacerdotes. Y en el conjunto de la vida de la diócesis hay un microclima vocacional. Es decir, cada sacerdote vive, trabaja, orienta a los jóvenes pues hacia el matrimonio, hacia las profesiones diversas, hacia la vida consagrada, según lo que cada uno va viendo dentro, ¿no? Y veo pues que cada sacerdote se ocupa de esta tarea especialmente, no para presionar a nadie, o sea, ningún cura mete a nadie en el seminario, o la mete a monja, o la mete a casarse con este o con aquel, o con aquella, ¿no? Sino que, bueno, a la hora de acompañar, si está presente Dios, pues se van despertando preguntas. ¿Y yo? ¿Y qué puedo ser? Y alguno pues se pregunta, pues, ¿y podría ser sacerdote? Bueno, pues aquí estamos para echarte una mano. También acompañamos a muchos novios, chicos y chicas que hemos conocido antes de que se conozcan entre sí, y que justamente en estos ambientes cristianos les gusta conocerse y encontrarse y compartir un proyecto de vida matrimonial desde Dios y en la fe. O sea que la vocación no solamente es la de ser sacerdote, la vocación es entender la vida como un regalo que Dios te ha dado para que tú lo gastes en el servicio de Dios y de los demás. En ese sentido, pues plantear la vida vocacionalmente es una tarea en la que los sacerdotes trabajamos continuamente. Concretamente en los sacerdotes, pues estamos bastante bien en el Seminario de Córdoba. Le damos gracias a Dios. Una pregunta, yo no sé si se le han hecho en muchas ocasiones, porque muchas veces conocemos los datos que puede aportar
la propia Iglesia en el ámbito de la diócesis en tanto en cuanto a mayor o menor volumen de vocaciones. Me gustaría preguntar, de manera directa, evidentemente, no sé si es comprometedora, pero ¿sabemos a lo mejor el número de personas que pueden ejercer esa vocación o que pueden llegar a ser sacerdotes? ¿Hay algún porcentaje que diga si algunas de esas personas dejan de serlo por alguna circunstancia o dejan de desvincularse a Dios? Me da la sensación de que es poco, pero ¿podría haber el caso? Sí, claro, sí. Nadie está a la fuerza, ni en el seminario, ni siquiera en la vida sacerdotal, ni diría en la vida matrimonial. Uno debe estar cada día tejiendo en su libertad esta fidelidad a Dios y fidelidad a sus compromisos. Pero también hay un porcentaje mínimo pues que o deja este camino siendo seminarista o siendo sacerdote. Bueno, pues seguimos acompañándolos porque toda persona tiene un recorrido y cuenta con la cercanía del obispo y de sus hermanos sacerdotes en cualquier caso. Luego profundizaremos en algunos de los temas que, a ver, yo los califico como tabú, pero no son tabú, son temas que están a la orden del día y que creo que vamos a entender en tanto en cuanto a la explicación que podéis incluso ejercer vosotros, como también ellos de manera mucho más directa desde la propia diócesis. El futuro de la Iglesia cordobesa con los jóvenes, ¿cuál es? ¿Hay un rumbo marcado para decir, no, aquí lo que queremos es sumar fieles o no? Porque yo sé de buena tinta que se hacen innumerosas actividades en el ámbito de la caridad, en el ámbito del voluntariado. ¿Cuál es el proyecto de la diócesis cordobesa para con los jóvenes? Bueno, nosotros, lo primero y principal, por supuesto, que los jóvenes tengan un encuentro con Jesucristo vivo, ¿no? Y una vez que se encuentren, ahora ya pues toca trabajar, ¿no?, dentro de la Iglesia, ¿no? Nosotros estamos en un proyecto ahora precioso, ¿no?, que está aquí por aquí detrás mía de la pantalla, ¿no? Ya es el Sínodo Diocesano de Jóvenes, ¿no? Y en ese sínodo, pues, ¿qué pretendemos, no? Pues, en primer lugar, que los jóvenes sientan la cercanía de la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia es madre que los acompaña y que los jóvenes se sientan escuchados, ¿no? Es un proyecto que en un principio va a durar 3 años, pero con la pandemia, ¿no?, hemos prorrogado, ¿no?, un año más, ¿no?, hasta la JMJ del 23. Y en un primer momento lo que se pretende es, pues eso, ¿no?, que los jóvenes se sientan acompañados, escuchados por la Iglesia. La segunda parte del sínodo, ¿no?, que ya estamos en ella, es pues que los jóvenes, una vez que la Iglesia ha escuchado lo que los jóvenes piensan de ella, ahora que ellos sientan que la Iglesia les acompaña, que no están solos. Y así lo viven y así pretendemos hacerlo, ¿no?, acercarnos a los jóvenes, ¿no?, y los jóvenes que se acerquen a ella. Y en un tercer momento, pues una vez que los jóvenes pues se han acercado a la Iglesia, ahora ya nosotros lo que pedimos es que no sean seres pasivos, ¿no?, sino que ellos se comprometan, ¿no?, con lo que han conocido, ¿no? Por eso la tercera parte del sínodo es precisamente esa, ¿no? Pues tú, joven que has conocido, ahora la Iglesia te necesita y queremos contar contigo, ¿no? Y no hace falta que lleguemos al tercer año del sínodo, sino que ya los jóvenes mismos pues están metidos ahí de lleno, en esa ¿no?, inercia, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? Y es una alegría. Yo personalmente te digo que es una alegría trabajar con los jóvenes, que como tú decías antes, te rejuvenecen. Sí, claro, a todos. A los que vamos ya cogiendo mucho más años, todavía mucho más. Bueno, yo todavía soy medio joven, pero... Y mejor. Hay un tema también que creo que es importante tocar, porque es cómo llega la Iglesia a los jóvenes. Hoy en día hay tantas cosas, tantas alternativas al ocio, a tener la cabeza ocupada en ciertas edades, ya no solo en etapas más maduras, sino también en etapas un poco menos maduras a tenor de la edad, ¿no? Pero ¿cómo se está acercando la Iglesia hoy en día a los jóvenes de vuestro ámbito? ¿Cómo la percibís? Entiendo que a partir de, por supuesto, de lo que ya estamos hablando, pero también el uso de la tecnología, el acercamiento, el ejemplo que se muestra con la actividad de manera caritativa, cualquier tipo de acción en ese sentido. ¿Cómo se acerca la Iglesia a los jóvenes o cómo la percibís vosotros? ¿Qué imagen proyecta en ese sentido? Pues mediante las diferentes actividades que organiza tanto los sectores más juveniles como no juveniles, pues pienso que de una manera u otra van llamando, ¿no?, además de la repercusión que en redes sociales, donde pues muestran el Evangelio, donde
donde se muestra un poco la doctrina de la Iglesia, pero pienso que sobre todo con eso, mediante las actividades que organiza, como hemos dicho antes, Guadalupe, la Adoramos de los Jueves, diferentes actividades pues, por las que promocionándolo, por supuesto, tanto entre jóvenes como por redes sociales, pues van llegando y, oye, quién sabe, abierto a que todo el mundo se anime, por supuesto. Lo que engancha, decías al principio, Ana, bueno, es de alguna manera el sentirse feliz y cercano a Dios, ¿no? Pero esto se traslada en los entornos más juveniles, no sé, por ejemplo, en la universidad, hablabas antes de gente que tú conocías, y si ves de alguna manera una proactivación en ese sentido. Por supuesto, porque hay muchos que piensan que la iglesia es para gente mayor, pero en realidad la iglesia es joven y creen que los jóvenes cristianos estamos tristes y aburridos, y al contrario, o sea, sabemos el valor que tiene la vida y por eso la valoramos al máximo y somos unos disfrutones, yo siempre lo digo, disfrutones al máximo porque sabemos lo mucho que vale y realmente al final eso creo que es lo que más le llama la atención y lo que más le acerca. En esta etapa que vivimos, don Demetrio, donde a veces yo creo que he escuchado en alguna ocasión, en algún texto también, incluso en alguna homilía, en una iglesia cordobesa, que vivimos a lo mejor en un periodo donde quizá ha podido haber una crisis de valores, no sé si lo comparte conmigo, ¿cómo hacer que la iglesia sea joven? Lo digo por la percepción que pueda tener mucha gente, que a lo mejor dirá, bueno, esto es una cosa más, pueda pensar, más pretérita, habrá gente que nos vea, que nos escuche, que no sea creyente y que a lo mejor no tenga intención de serlo, ¿no? Pero quizá todo parte a lo mejor por una educación desde abajo, desde la raíz. Yo pienso que la Iglesia se percibe a sí misma como joven en los propios jóvenes. Y he participado y sigo participando en muchos encuentros, celebraciones de los jóvenes, y es una gozada, ¿no? Ver que la Iglesia no termina, no se acaba. Por supuesto, los mayores tienen su papel, pero estamos hablando ahora de los jóvenes. Los propios jóvenes se animan unos a otros. La Iglesia es joven en los jóvenes, claro, como pasa en la sociedad. La sociedad es joven en los jóvenes. Y bueno, pues ahí es donde veo que cuando se habla de que los jóvenes están muy despistados, están muy alejados, están muy... Bueno, es verdad que muchos jóvenes buscan, están en etapa de búsqueda, pero también muchos jóvenes que yo conozco de cerca han encontrado, y al haber encontrado se comunican unos a otros, ven conmigo, y bueno, si le gusta el sujeto va y si no lo deja, pero creo que ellos son los mismos que enganchan a los demás y animan a los demás. Yo veo una perspectiva de la Iglesia en Córdoba muy juvenil. En el mundo de las cofradías, por ejemplo, hay miles de jóvenes. Yo los he visto con mis ojos y me he encontrado con ellos en toda la diócesis, ¿no? En el mundo de los movimientos apostólicos, en el mundo de las parroquias, en la pastoral juvenil de la delegación, pastoral universitaria. Hay muchos ámbitos en los cuales los jóvenes están presentes y por tanto rejuvenecen la Iglesia y son el presente y el futuro de la Iglesia. Uno de los grandes retos para de alguna manera ir sumando fieles a la diócesis parte por esas actividades, ¿no? que venimos comentando, ¿no? Pero me gustaría hablar de algo que todos conocemos desde pequeños, donde nos han inculcado no solo los sacramentos, sino también, bueno, pues la propia acción de la Eucaristía, de ir a misa, ¿no? ¿Es un reto llevar gente joven a las iglesias los domingos? Bueno, si puedo llamarlo reto, ¿no? Mira, yo, es decir, uno no asiste, es decir, hay jóvenes que desde pequeños han ido a misa, ¿no? Porque sus padres los llevaban, ¿no? Y luego pues te encuentras con ese parón, ¿no? A los 13, 14 años a lo mejor esos jóvenes paran de ir a misa y o retoman o ya dejan de ir, ¿no? Pero yo te puedo hablar de los que retoman, ¿no? Y, hombre, pues puedo decir que a lo mejor no están las iglesias llenas de jóvenes, pero que jóvenes van a misa, van, ¿no? Y montan su coro y te alegran la Eucaristía y están allí, los tienes de catequistas y el joven que se encuentra con el Señor, mire, te puedo contar, hace poco, pues para mí ha sido una alegría, ¿no? En uno de estos Adoremos de los Jueves, pues un chaval, ¿no? Ellos lo conocen, ¿no? Jesús se llama. Bueno, pues este chaval pues llevaba un montón de tiempo que no venía a misa y estos pues, él está estudiando aquí en Córdoba, es de fuera, ¿no? Pero está estudiando aquí
Y bueno, pues se juntan en el piso de estudiantes y lo invitaron, oye, vente a un Adoremos de los jueves, vente. Que yo no voy, han estado por lo menos 3-4 meses convenciéndolo, anda, vente, que verás. Oye, pues llegó este chaval y no solamente que fue a la misa, sino que había sacerdotes que estábamos confesando, se confesó, que llevaba sin confesarse desde la primera comunión, tiene ya 20 años. Y ha tenido un encuentro totalmente, vamos, que le ha cambiado la vida, ¿no? Y tú dices, te le han comido la cabeza, ¿qué va? Que el chaval pues lo tenía dentro y hasta que ha encontrado al Señor. Cuando se ha encontrado, pues ahora ya está feliz y además que ellos te lo pueden contar, que lo conocen, ¿no? Y esto ha pasado hace poco, o sea que yo creo que los jóvenes, cuando descubren al Señor, cuando lo descubren, y te puedo hablar de muchos que se han ido acercando y se acercan a la Iglesia, pues se dan cuenta que este es un camino precioso, es un camino que transforma, pero para bien, ¿no? En ese proceso de transformación, yo os pregunto a vosotros, a ver, y la gente que os diga, a ver, que esto de ir a misa puede ser un rollo, no le veo el atractivo a ir a misa, ¿cómo explicarle lo contrario, no? Entiendo que también es una cuestión a veces de sensibilidad, ya no solo de fe, ¿no? ¿Qué decirle a esta gente para que se acerque también precisamente a la Eucaristía de los domingos, por poner, digo de los domingos, pero en general? Pues mira, en mi vida se ha hecho presente que la fe en comunidad crece, ¿no? Entonces, yo creo que una forma así de atraer a los jóvenes, que después de ir a misa, pues nosotros nos paramos y nos tomamos algo. Y seguimos siendo cristianos y seguimos disfrutando tanto de la misa como después de nuestros amigos. ¿Estos movimientos son siempre en el mismo sitio, en Córdoba, digo, esa colectividad, o va ramificada, ¿no? También por parroquias? Sí, por así decirlo, por parroquia y como teniendo una sede, por así decirlo, ¿no? Una sede estable. Pero sobre todo sí, en las diferentes zonas, en los diferentes barrios, pues cada uno tiene su diferente grupo. ¿Encontráis alguna animadversión vosotros jóvenes en gente que no crea en Dios, ni quiera creer, o al menos aparentemente, de rechazo sobre vosotros? Y no sé si sufrís de alguna manera el estigma que pueda tener para algunos el pensar que la Iglesia es algo que no va con ellos, incluso que pueda ser malo. Yo en lo personal, tanto como un estigma, no, pero sí es verdad que, por supuesto, te encuentras gente que no solo no cree, sino que rechaza, pero radicalmente. Pero quieras que no, pues conversando con ellos, y como te he dicho, con ese ejemplo, esa manera de afrontar la vida, quieras que no, pues se lo van preguntando, se van cuestionando, y además de que hasta que uno no conoce algo de verdad no puede juzgarlo. Sobre todo se nota que están más guiados por los prejuicios, el que dirán, lo que escuchan, pero se nota que no lo conocen desde dentro, porque es un juicio un poco... Vamos a entrar también en algunos temas, porque a mí me gustaría hablar incluso hasta de política. Sé que me gusta separar la relación Iglesia-Estado, pero a mí me gustaría preguntarle, don Demetrio, si de alguna manera la acción política está contribuyendo a generar, por un lado, más fieles y por otro, más animadversión hacia la Iglesia, a tenor de la fila en la que uno se ubique. No sé si me explico, en el partido al que uno se una de una manera u otra, o al que vote. Los jóvenes están presentes en la vida pública, claro, en la sociedad, sobre todo cuando van siendo ya jóvenes maduros, que van terminando sus carreras y empiezan el mundo laboral. Lógicamente toman sus opciones, y eso es lógico, porque son ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Lógicamente, ahí cada uno pues toma su opción por un lugar o por otro. Y desde la vida cristiana lo que siempre les inculcamos o les recordamos es que una civilización del amor, una nueva sociedad, hay que construirla desde dentro, transformando desde dentro. Con la referencia a Jesucristo, al Evangelio, con lo que la Iglesia nos va enseñando, se puede construir un mundo nuevo. Y bueno, pues a partir de ahí luego ya toma cada uno su opción política, la que sea. Yo personalmente no les inclino por ninguna opción política concreta, pero sí que les invito a que se hagan presentes en la vida pública, porque ellos han de construir este mundo y este mundo nuevo y hacerlo mejor, en el mundo de la enseñanza, donde se encuentran, o en el mundo laboral, o en el mundo de la familia, o en el mundo del trabajo, o en el mundo de la cultura, donde ellos tienen que hacerse presentes y son muy sensibles. Y ahí, pues como levadura, pueden ir transformando el mundo y hacer que fermente, o como sal. Jesús les dice, o nos dice en el Evangelio, vosotros sois la sal de la tierra. Pues venga, a darle gusto y buen sabor a este mundo.
los jóvenes en eso lo entiendan a la primera, ¿eh? Le da la sensación, no sé si tenéis, y me lo decís, podéis intervenir cuando queráis, si tenéis la sensación de que muchas veces la política, que debería estar separada, bueno, está separada de hecho como tal, pero genera un poco un ambiente de crispación sobre, a veces sobre vínculo y otras veces sobre animadversión sobre la Iglesia. ¿Os da esa sensación? Y yo no sé si molesta desde dentro de la Iglesia el hecho de decir, pues mira, que estas formaciones digan esto de la Iglesia y que esta otra diga esto, pues quizá no conviene o no debería ofrecerse. A ver, como digo, la de juventud, que entiendo que recogerá gente de todos los grupos, realmente, ¿cómo se percibe desde dentro de la Iglesia el papel de la acción política? Pues mira, pues sí, hay quien, claro, que habrá quien la critique y lo hay, y quien la juzga y quien, porque no la conoce. Y si la conoce, y porque cuando uno conoce a la Iglesia desde dentro, pues ciertamente lo que se hace en la Iglesia dentro de los que estamos dentro, que yo no digo que seamos perfectos, que perfecto solo es Dios, que tenemos nuestros fallos como cualquier hijo de vecino, claro que sí, pero que si algo hace la Iglesia es precisamente pues llevar amor al mundo, ofrecerles pues una garantía de una vida buena, una vida plena, pues enseñarles cuál es el camino recto, el camino que conduce hacia el Señor, el ejercicio de la caridad, ¿no? Porque la Iglesia pues existe para evangelizar, pero también para la caridad, ¿no? Para llevarle a los pobres no solamente el alimento, ¿no? Sino también la cercanía, la compañía, y ahí estamos. ¿Y qué pasa? Pues claro que sí, pues que hay quien critica a la Iglesia, pues sí, y quien la odia, pues desde siempre, desde el principio, y eso ha existido, existe y existirá, porque lo dice el Señor, ¿no? A mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir, porque no es el discípulo más que su maestro, pero que el que la mira con buenos ojos sabe que la Iglesia pues no hace mal, el que la mira con malos ojos pues claro, nos demoniza. De alguna manera los jóvenes percibís ese rechazo de algunos sectores de la sociedad, y ahora le voy a preguntar también a don Demetrio por esta sociedad, yo la catalogo muchas veces como un poco generalizada en lo anti, ¿no? En lo antisocial, en el antisistema, en lo antirreligioso, en lo antitaurino, en lo antitodo. ¿Vosotros percibís esos rechazos ya de manera, bueno, pues incluso en gente de vuestra propiedad, ¿no? De vuestro propio entorno, porque esa animadversión en muchas ocasiones? ¿Y qué decís o qué les decís a ellos desde aquí? Pues yo lo veo presente, pero sobre todo porque creen que la Iglesia nos prohíbe cosas. Y al contrario, nos enseña a vivir de una manera distinta, de una manera que realmente nos va a hacer feliz. Entonces veo rechazo por esa parte, porque creen que nos pone límites. A ver. Sí, que verdaderamente, independientemente de que los miembros de la Iglesia, por supuesto que somos pecadores, eso es irremediable, pero las intenciones de la Iglesia siempre, son buenas, y partiendo de esa base, pues seamos mejores, seamos peores, partimos de una base que intentamos pues hacer el bien dentro de nuestro alrededor. Y si es verdad pues que en algunos sectores pues sí se nota ese cierto rechazo ante la Iglesia, pero bueno, más quiero pensar que es movido por prejuicios, movido por ese desconocimiento, que no un verdadero odio por lo que somos, por lo que intentamos transmitir. Un poco en ese mismo planteamiento, don Demetrio, en esta sociedad del rechazo absoluto, incluso a lo más cercano que uno pueda tener, a los vínculos a los que uno se ha aferrado en muchas ocasiones, ¿cómo combate la Iglesia esas acciones, a veces incluso calificadas como demoníacas, podría yo entenderlo así? Esa sociedad anti, ese rechazo absoluto a ciertas cosas, ¿esto cómo se combate? Si es que se puede combatir, ¿no? Sí, claro, cómo no. Jesucristo, el Maestro, nos ha enseñado, y los santos igual, ¿no? Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Esto es así. Es de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y de la mejor tradición de la Iglesia. Es decir, a veces la gente se siente incómoda por 1000 razones, puede ser que algunas sean verdaderas, pero yo creo que el mensaje de la Iglesia es amar sin medida, y amar como hacen unos padres buenos con su hijo o su hija. Le aman sin medida, y a veces encuentran rechazo, y a lo mejor allá, no sé cuándo, encuentran una compensación.
Y en cualquier caso, a veces, incluso después de haberse muerto los propios padres, el hijo reconoce, mis padres tenían razón. Pero eso es que es así, es ley de vida en todos los campos. Uno se va dando cuenta de lo bueno que le dan cuando ha pasado mucho tiempo. A veces se da cuenta muy pronto. Por eso yo a estos jóvenes les felicito de que pronto se den cuenta. Otros tardarán más. Pero la Iglesia trabaja siempre con la convicción de que el mensaje que lleva es un mensaje de amor. Y este amor vencerá toda dificultad, antes o después. Así que, cuando hay rechazo, pues ama más todavía, y perdona, y vuelve a amar, y vuelve a ofrecer, y eso sin más da fruto, antes o después. El mensaje de la Iglesia es amor, nunca odio, y eso tiene resultados positivos a la corta y a la larga. Hablamos de algo que ya señalaba la gente joven, que es el ámbito de lo que algunos perciben como la prohibición, ¿no? El que la Iglesia pueda sesgar desde el punto de vista de algunas personas la libertad para hacer una u otra cosa o tomar una decisión u otra, ¿no? Decía yo anteriormente que hay temas, iba a decir no tabú, porque al final son temas que se hablan y que la Iglesia es bien clara y evidente en este aspecto, ¿no? Pero hoy en día, en este tipo de sociedades donde se están promoviendo ciertas leyes, hablo de leyes, en alguna ocasión hemos hablado en este programa sobre la eutanasia, el propio aborto, el ámbito también de la homosexualidad. El papel que juega la Iglesia de cara a esto es evidente, que está claro, ¿no? Pero para esa gente que no lo entienda, ¿cómo se le explica, por ejemplo, a una persona que la Iglesia está en contra del aborto y por los motivos cuáles son, para que no lo interprete mal? El magisterio de la Iglesia habla, y así pues lo enseña, ¿no?, de una cultura de la vida, ¿no? La eutanasia y el aborto no son sino propiciar la muerte, ¿no? Propiciar la muerte. Y así pues lo entendemos, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a estar en contra, ¿no?, precisamente de lo que va en contra de la vida, ¿no? Es decir, pues nadie es dueño de la vida de nadie, ¿no? Solo Dios, que nos la regala, ¿no? Entonces, habrá situaciones difíciles, claro que sí, para mamás que se quedan embarazadas sin quererlo, o para personas que por una determinada, pues con la enfermedad, pero ninguno de nosotros somos nadie para quitar la vida a nadie, ¿no? Y menos pues en el aborto, ¿no? El Papa San Juan Pablo II pues lo decía bien claro, ¿no? Dice, nadie tiene ningún derecho para quitar la vida de un inocente que está en el vientre de su madre, que a lo mejor no es deseado, bueno, pero hay medios, hay maneras, ¿no?, pues de que esa criatura venga al mundo, ¿no?, y ya pues se le dará la solución, ¿no?, de cómo tiene que vivir y demás. Y sobre todo, además, porque me refiero al aborto, ¿no?, las consecuencias tan nefastas, tan negativas, que deja en las mujeres, sobre todo, ¿no?, que son las que llevan en su vientre, ¿no?, a la criatura, que deja el aborto, ¿no?, y cómo las martiriza, cómo luego las machaca, ¿no? Y de hecho, pues conocemos gente, ¿no? Yo creo que todos los cuatro que estamos aquí conocemos a personas, ¿no?, que han vivido este drama dentro de sí mismos, ¿no?, y que lo sufren, ¿no? Y lo mismo pues con la eutanasia, ¿no? Ninguno de nosotros somos nadie para acabar con nuestra propia vida ni con la vida de nadie, ¿no? Porque el dueño de la vida pues es el Señor, que nos la ha dado como un regalo. La vida, pues desde el seno materno, ¿no?, en el momento de la concepción hasta su muerte natural, hay vida. Y esa es nuestra, y en eso pues es lo que nosotros, pues es el magisterio de la Iglesia, yo creo que es un magisterio totalmente vivo y es un don, ¿no?, no solamente para la Iglesia, sino para el mundo, ¿no? Y si lo vives, pues ciertamente te llena de alegría. Enseguida os voy a preguntar por este tema, vosotros, por la percepción que tenéis y que tiene vuestro propio entorno, pero evidentemente también a don Demetrio, que sé que siempre ha hablado abiertamente de este asunto, incluso también en propias homilías y en esa carta que recibimos. Sé que la Iglesia en el ámbito de la comunicación ha evolucionado muchísimo y ejerce un papel fundamental también a la hora de poder mostrar su propio mensaje, ¿no? Ya lo concretaba el propio Jesús, pero nos hace una sociedad más mala el hecho de que en un país como el nuestro haya leyes que posibiliten el aborto o que posibiliten la eutanasia. Repito lo que ha dicho Jesús, es decir, la Iglesia es partidaria de la vida.
es defensora de la vida y agotaría todos los medios e invita a agotarlos antes que suprimir la vida, tanto en el origen como en el final. En el origen porque toda vida es sagrada y los que tenéis hijos sabéis que el nacimiento de una nueva vida es un regalazo. Bueno, pues eso yo lo deseo para todas las madres y los padres y todos los abuelos del mundo, ¿no? La vida, recibirla como un regalo de Dios. Y al final de la vida, pues por muy costoso que sea atenderla, pues me parece que la vida de cualquier persona merece la pena ser vivida hasta el final. La Iglesia esto lo propone y nos lo propone no como un mandato o un precepto, sino que nos invita continuamente a que lo vivamos así, que acojamos la vida en su origen y que la atendamos con cariño hasta el final. Toda persona que se siente querida nunca pide morir. Luego, cuando una persona pide morir es que no se siente querida, es la sociedad y la familia y los que estamos alrededor los que tenemos que propiciarle ese cariño. Y luego, bueno, pues hay cálculos de tipo matemático y de tipo económico, donde es mucho más barato suprimir a uno que cuidarle. Pero claro, eso hasta los más jóvenes se dan cuenta que eso no nos hace más humanos, que eso nos hace más salvajes. ¿Qué percepción tenéis vosotros de un país donde traslada un poco la misma pregunta, ¿no? ¿Qué posibilita el hecho de que se pueda abortar o que se pueda ejercer el derecho, ahora le llaman así, a la eutanasia para acabar con, en este caso, con la vida de una persona? ¿Qué percepción tenéis de ello? Pues yo creo que muchas veces la solución que buscan es eliminar este problema y realmente eliminarlo trae más problemas aún. O sea, entendéis que genera un problema añadido, ¿no? A lo que ya de por sí podría ejercer como tal, pero habrá gente que no esté evidentemente de acuerdo con lo que estáis diciendo, ¿no? Y yo no sé si en vuestro ámbito os lo dicen, ¿no? Que a lo mejor esos son límites que pone la Iglesia, que bueno, ya refería el señor obispo que bueno, que no se trata de poner límites, sino de explicar lo que en sí supone la vida para la propia Iglesia, ¿no? ¿Qué os dicen en vuestro entorno cuando habláis de esos temas? Pues nada, yo creo que la aparición de estas leyes son un poco reflejo de la sociedad que tenemos ahora mismo y es verdad que durante cierto tiempo pues se ha fomentado eso de intentar pues dejar de lado tus responsabilidades, ¿no? Y quedarte nada más que con lo bueno, que si haces algo pues no tener esa valentía de asumir las consecuencias hasta el final. Y sí es verdad que pues nosotros siendo jóvenes vemos casos que no dejan de ser dramáticos porque tanto de embarazo, lo mejor de personas que ya llegan a cierta edad y pues no tienen esa capacidad de agarrarse a la vida y que es verdad que optan por lo fácil, por así decirlo, ¿no? Que quitamos el problema de en medio, dicho así un poco más bruto y a seguir viviendo, y yo pienso que eso lo que ha hecho es deshumanizarnos por completo, vamos. Refería yo también antes, señor obispo, esos temas en los que podríamos hablar, que además siempre suelen generar cierto morbo, vamos a llamarlo así, ¿no? Por a lo mejor la manifestación que se haga de los mismos, ¿no? E incluso hablaba también de la propia homosexualidad, ¿no? Que el papel de la Iglesia está definido en este ámbito, ¿no? Pero habrá gente que nos esté viendo que dirá, bueno, ¿se puede ser homosexual y ser cristiano y estar vinculado a la Iglesia? Porque hay gente que piensa que no, pero me gustaría de alguna manera que quedase claro cuál es el criterio de la Iglesia sobre esto. Una vez me pasó, y me ha pasado varias veces, pero una me impresionó mucho. Estando hablando a jóvenes de un instituto, ya eran de bachillerato, un chico se acercó a mí al final, así a solas, y me dijo, mire, señor obispo, yo soy homosexual, yo puedo entrar en una iglesia, puedo... Yo pensé para mis adentros, y lo he pensado después muchas veces, pero ¿qué le habrán metido en la cabeza a este muchacho para que me tenga que preguntar esto con tanta angustia? Yo le respondí, mira, la Iglesia es como el corazón de Dios, en donde todos tenemos lugar. Tú tienes un lugar en el corazón de Dios y tú tienes un lugar en la Iglesia. ¿Quién te ha dicho que la Iglesia te rechaza? Tú ven a la Iglesia y participa en los grupos, porque la Iglesia acoge a todos, precisamente por el principio fundamental de que la vida la ha creado Dios y de que toda persona es querida por Dios.
Por eso el primer escalón, diríamos, de nuestras convicciones cristianas y religiosas es acoger a todos, sea quien sea. Pero ¿quién te habrá metido en la cabeza que la Iglesia te rechaza? Y yo le dije, no, tú puedes venir cuando quieras. La Iglesia es tu casa, la Iglesia es tu madre, la Iglesia es tu propio recinto. Y después de ese caso me ha pasado con alguna chica, con algún chico, pues que la Iglesia te rechaza, la Iglesia no te quiere, la Iglesia casi que te reprueba. No es verdad. Y no solo de ahora, ¿eh? La Iglesia ha acogido a todo hombre y mujer, sea cual sea su condición, en toda la historia. Y podría poner muchos casos, porque yo ya llevo de cura 47 años. Sí, sí. Como obispo aquí en Córdoba, 11, ¿no? 11. Pero o sea, ya... que no estoy hablando de memoria. La Iglesia acoge a todos. La homosexualidad como tal no existe, existen personas concretas. Y a cada persona concreta la Iglesia la acoge, la abraza, la acompaña y le ayuda pues a que realice plenamente su vida y a que vaya al cielo. Eso es la tarea que tiene la Iglesia, no rechaza a nadie. Permítame que dé un paso más sobre este ámbito, porque se habla también del matrimonio homosexual, que en este país, además, bueno, también está ya consolidado desde hace un tiempo esta parte. Recordamos también la última vez que estuvo, bueno, en este caso fue con el gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando este tema tomó ya el cariz que hoy en día sostiene. ¿Qué papel se encuentra aquí la Iglesia? Porque claro, la Iglesia aquí habla de algo que es muy importante, que es el vínculo entre dos personas que se consagra entre un hombre y una mujer como matrimonio, pero cuando ese matrimonio no es entre un hombre y una mujer... la respuesta la Iglesia la ha dado hace pocos días, o sea, estamos hablando de doctrina reciente. Le han preguntado esto mismo, que este buen reportero me pregunta, le han preguntado a la máxima autoridad de la Iglesia, ¿se puede bendecir la unión de dos personas del mismo sexo? La respuesta ha sido no. ¿Por qué? Porque las personas son muy respetables y queridas, pero no se puede bendecir algo que no está en el plan de Dios, simplemente. Con lo cual no significa rechazo a nadie. Pero también la Iglesia tiene que hacer la propuesta de lo que Dios ha creado y de lo que Dios ha puesto en marcha, para saber cuáles son las líneas en las que no se puede traspasar. Es decir, la Iglesia no puede bendecir la unión de dos personas del mismo sexo porque va contra el plan de Dios, simplemente. Con eso no rechaza a las personas. Así que la pregunta está hecha y la respuesta también. Y está bien respondida como tal, y bueno, a mí me ha quedado como claro. Se dan muchos casos de gente, le voy a preguntar así directamente, homosexual en las juventudes de la Iglesia, de la diócesis de Córdoba. No sé si reconocías o no, pero... Pues sí, alguno que hay, claro que hay, como es que estamos dentro de la sociedad, estamos dentro del mundo, claro que hay. Y... A ver, no me gustaría diferenciar entre tipos de personas, no, exactamente. Pero sí el abordaje de esta realidad dentro de la Iglesia, me refiero. Sí, vamos, lo que ha dicho don Demetrio, y en la Iglesia pues se les acompaña. El que lo manifiesta y el que te acude a ti, ¿no? Y te dice, oye, mira, que me pasa esto. Pero no como, bueno, pues que llega y te lo dice, ¿no? Porque también a veces hay angustia, ¿no? A la hora de vivirlo, a la hora de... Bueno, pues le acompaña, ¿no? Y para que y la persona que lo manifiesta y se le acompañe, pues que puede vivir como cualquier persona normal, es que es una persona normal. En su tendencia, bueno, pues ahí estamos para ayudarla. ¿Cuál es la convivencia de los jóvenes con esta realidad? Bueno, hablamos de la homosexualidad, pero que entiendo que también es un tema que abordáis, ¿no? Que tocáis, incluso que gente que conozcáis, ¿no? Que todos conocemos o tenemos amigos de, igual que hablamos antes del propio aborto. ¿Esto cómo lo tratáis vosotros? Pues bueno, nosotros lo tratamos como algo normal, porque antes de su condición sexual son personas, y creo que eso es lo primero, ¿no? Y no hay nadie en la puerta de una iglesia diciéndote, oye, ¿tú eres homosexual o no? Ah, que si lo eres no puedes entrar. Al contrario, la Iglesia te quiere y, o sea, Dios te quiere tal y como eres y está deseando que entres y acudas, ¿eh? Sí, yo pienso eso, lo mismo, que no tenemos que mirar la tendencia sexual de una persona, sino simplemente lo que es como persona. Y sí es verdad que parece que se ha dado esa idea de que la Iglesia rechaza diferentes, bueno, por ejemplo, la gente homosexual, cuando eso es totalmente... La Iglesia acepta a todos y sin tener en cuenta ni sus tendencias sexuales, ni sus gustos, ni nada. Acepta a todas las personas. Señor obispo, hemos hablado antes del matrimonio homosexual y ahora vamos a hablar, si lo dejamos, en el matrimonio directamente. A ver, yo no sé si durante la pandemia, o, bueno, que todavía estamos inmersos, han tenido bastante más trabajo
en el ámbito de las confesiones por todo lo que pueda haber pasado en este entorno, ¿no? Y le pregunto ya de manera directa a la cantidad de rupturas matrimoniales que se han dado, rupturas desde luego desarrolladas en la propia Iglesia y que han acabado con matrimonios totalmente deslavazados. ¿Esto es que está el diablo detrás de esto o qué es lo que pasa aquí? Mira, el matrimonio es una de las cosas más bonitas que Dios ha pensado. Y te lo digo a ti que eres casado y a otros muchos que están pensando en casarse. Es una de las cosas más bonitas que Dios ha hecho. Pero bueno, pues las personas humanas pueden estropearlo por la razón que sea. Yo no digo quién pueda tener la culpa, pero yo creo que el matrimonio es una llamada continua a superar esas dificultades. ¿Por qué? Pues porque vale la pena, primero, por la felicidad de los esposos. Segundo, por la felicidad de los hijos. Tercero, por la estabilidad de la sociedad. Vale la pena apoyar al matrimonio y apoyar la fidelidad de los esposos el uno al otro y dar esta cobertura a los hijos. Pero vemos que la fragilidad humana puede romper esa relación, puede romperla una y otra y no sé cuántas veces, y que hay circunstancias en las que aquello es insoportable, porque una cosa tan íntima y tan bonita hecha por Dios, pues puede convertirse en un infierno. Bueno, pues ahí la Iglesia acompaña también a las personas que viven esa situación y las comprende y las ayuda, y bueno, pues a veces resulta que es que el matrimonio no fue válido y se puede recurrir al tribunal para ver pues qué discierna si hay o no hay, si hubo o no hubo matrimonio. En otros casos sí que ha habido matrimonio, pero por lo que sea, pues hasta los mejores dones de Dios se pueden perder. Entonces, bueno, pues la Iglesia es una comunidad de pecadores perdonados por Dios. Por tanto, también caben ahí los que antes estaban casados y después han roto y después han rehecho su vida y después no sé qué y después no sé cuánto. No porque Dios le dé igual todo, no, sino porque para Dios seguimos siendo hijos. Y además Dios tiene capacidad de recomponer el corazón de una persona por muy rota o por muy roto que esté ese corazón. Por eso, pues sí, la sociedad en la que vivimos ofrece 1000 oportunidades para dejarse llevar del gusto, del capricho, de lo que sea, ¿no? Y eso rompe los matrimonios. Bueno, pues ahí estamos, para restaurar en la medida en que podamos el matrimonio, para restaurar la persona cuando tiene el corazón roto y para acompañar a las personas, sea cual sea su situación. Yo creo que no hay sociedad que admita a todos los públicos como la Iglesia, y además con un bálsamo, que es un amor que sana y que restaura. Muchas rupturas se han abordado desde esa delegación, y ya no hablo solo de matrimonios, también de procesos de noviazgo, y yo no sé si algún vínculo que también puede ser que haya surgido dentro de la propia delegación, ¿no? Que salgan de ahí esos matrimonios. Claro, claro. Algún enamoramiento siempre hay ahí, y tenemos parejitas en la DELE. Y bueno, sí, de las rupturas, no sé, de los jóvenes, sí, alguno que otro, pero vamos, no sé, la respuesta más bien te la doy pues, con lo que le ha dicho don Demetrio, es que eso es así. Y bueno, pero ciertamente, pues cuando hay amor, el amor todo lo supera, y eso es verdad, el amor todo lo supera, y ¿quién no ha visto a sus padres alguna vez pues discutir o pelearse alguna vez, ¿no? O levantar la voz más alta que otra? Pero luego pues se han reconciliado, ha habido perdón y han tirado para adelante, ¿no? Y es un poco quizá yo escuchaba a una persona mayor que decía, es que hoy día se aguanta muy poco, ¿no? A la primera de cambio ya yo tiro para un lado, tú para otro, ¿no? No se aguanta. Bueno, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Que se aguanta poco, hay mucho orgullo, ¿no? Y muy poca vergüenza. Hay una crisis de matrimonios. ¿Creéis que está de moda el hecho bueno, a ver, no de las rupturas, que es más que evidente que se han producido durante este tiempo y es una tendencia que sigue progresando, ¿no? Pero yo no sé cómo veis vosotros a lo mejor las relaciones de pareja desde vuestra perspectiva como jóvenes siempre vinculados a la Iglesia, ¿no? Y con la experiencia, digo, que es poca en este caso la que tenéis como tal, porque no estáis casado, ¿no?
No, De momento. De momento. por ahora. ¿Cómo veis el papel de la pareja? Porque estamos llegando ya casi al final del programa. ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestra posición juvenil? Yo creo que es súper bonito vivir el noviazgo en la iglesia porque realmente no es una pareja de dos, sino de tres, porque el Señor siempre está en medio y se nota muchísimo. Sí, y eso, y que el noviazgo es una parte muy importante porque unirte con una persona no es una decisión fácil y es una etapa muy bonita, pero sobre todo muy importante para conocer. Pues decía que vamos a llegar casi al final del programa, aunque evidentemente me gustaría despedir también. Bueno, hemos hablado de muchos temas, seguro que podríamos estar hablando de muchos más y algunos se nos quedará en el propio tintero, pero sí que hemos hecho un recorrido, ¿no?, sobre el papel de la propia Iglesia, la perspectiva que tienen los propios jóvenes. A mí me gustaría que enviara, si es posible, a mí me gusta mucho conservar la esperanza en todo, algún mensaje conciliador para la gente que lo está pasando mal desde el punto de vista cada uno en el que se encuentre, ya no solo por la pandemia, sino por situaciones personales, dramas que se viven de salud, emocionales. ¿Qué mensaje lanzar desde la Iglesia a esta gente? Yo les diría lo que el Papa Francisco ha repetido muchas veces: la Iglesia es un hospital de campaña. Ven, estamos para ayudarte y a pesar de nuestras deficiencias y nuestras limitaciones, tenemos para ti pues un almacén de amor que te puede sanar tus heridas. Oye, don Demetrio, hay una curiosidad que siempre he tenido yo. ¿Uno se puede confesar con un obispo? ¿Es fácil o no? ¿O hay que pedir...? No, yo puedo confesarte ahora mismo si quieres. Bueno, aquí delante, lo podemos hacer delante, pero quizá daríamos el espectáculo, ¿eh? No sé yo si acertaríamos del todo. Pues llegamos al final de este programa. Ha sido un placer teneros a los cuatro. Me ha encantado, por supuesto, conocer a gente joven que está más o menos vinculada a la propia Iglesia como tal, por contemplar, ¿no?, esas expectativas, esas perspectivas que genera, evidentemente con más edad en este tramo de la mesa, pero no por eso con una mentalidad ni mucho menos que no sea juvenil, a tenor de que nos podamos poner en el propio papel de ellos. Bueno, don Demetrio, próximos planes de la Iglesia en Córdoba. El proyecto más inminente, hemos hablado del sínodo, que me ha interesado bastante también, el desarrollo del mismo, pero el reto más importante que tiene la Iglesia a corto plazo, ¿cuál es? Bueno, estamos en un ambiente juvenil, los jóvenes tiran, empujan, reclaman, están deseando que organicemos para ellos algún acto masivo, algún acto de encuentro, algún acto en que ellos puedan comunicarse, y yo también, porque cuando voy con ellos me lo paso muy bien, ¿para qué voy a decirte lo contrario, no? Proyectos inmediatos, pues el deseo de que podamos normalizar nuestra vida cuanto antes, a ver si Dios nos lo concede, así se lo pedimos, porque creemos que es un regalo de Dios que hay que pedir cada día, y bueno, pues ya preparar enseguida el próximo curso, primero el verano, con los campamentos de los niños, los adolescentes, los jóvenes, después preparar ya el curso y seguir la programación prevista, prepararnos para la jornada europea de encuentro a Santiago el año que viene, en el mes de agosto, a comienzos, y la Jornada Mundial de la Juventud, que está ahí mismo. Muchos jóvenes no han ido nunca a ninguna Jornada Mundial de la Juventud, y Lisboa está casi más cerca que Madrid, así que todos a Lisboa. Pues fíjense, yo estuve, y esto es evidentemente algo personal, estuve en París, en el año 98, con el Papa Juan Pablo II, y la verdad es que creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en la vida por lo que allí viví. También tuve la suerte, evidentemente, de poder estar cerca de él en un par de ocasiones, que ese recuerdo aún me lo guardo. Jesús, don Demetrio, Ana, Francisco, Valverde en este caso, que es que sé que es como te llaman, gracias por estar con nosotros en este programa hoy. Debate juvenil, pero donde hemos contemplado, bueno, pues la expectativa, ¿no?, que de alguna manera generamos al inicio, que es abordar el ámbito de la Iglesia, de la diócesis cordobesa, que tanta importancia tiene también, evidentemente, para muchas personas en nuestra sociedad. Gracias a los cuatro. Nos despedimos ya, lo hacemos como siempre, habitualmente, bueno, pues lanzando ese mensaje de que este programa lo pueden ver además luego en YouTube, luego además en la reposición, y les animamos a que sigan. La semana que viene hablaremos de otras temáticas aquí en Onda Mezquita, 7 Televisión. No sin antes darle las gracias por haber podido participar en el mismo y estar con nosotros ahí detrás de ese soporte tecnológico desde el que ustedes nos ven. Procuren ser felices. Adiós.
Cajasol, siempre con Córdoba.